Hola, hola, guapitos y guapitas. Mirad lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer estas boquitas que son tan bonitas. Unas boquitas hechas con puntaditas. Mira, puntaditas para acá, puntaditas para allá. Y no están filtradas, ¿vale? No están rellenas ni nada. Simplemente con puntaditas soft de un lado para otro. Vamos a ver cómo se hacen estas boquitas. Chicas, llevo 4 días con el vídeo. Qué hartura que tengo. Pero, hoy vamos a hacer estas boquitas. Pero ojo, es que probando, ya hice esta, que me encantó, esta boquita. Y he tenido que hacer otro vídeo para hacer esta carita. Mira qué bonita, con sus morritos, sus ojitos cerrados. Pero esto será en el próximo vídeo, porque es que sumando este vídeo y sumando este, me daban 70 minutos. Chicas, no sé lo que pasa, pero no sé reducir. Me creo que todo es importante, así que lo voy a dividir en 2 vídeos. Hoy vamos a hacer esta boquita de aquí. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer esta. ¡Oh, es que me tiene loquita! Le vamos a poner este, aunque no tiene pelo. Pero mira qué bonito. Ay, mira, esta es para hacer una Virgen María, ¿eh? Mira qué bonita está con su barbilla y todo. Ay, ay, que me tiene loquita esta. Venga, esta la semana que viene. Este es el siguiente vídeo, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo se hacen estas boquitas. Manuel, dale a la cámara. Bueno, chicas, para faccionar estos labios tan bonitos y que tengan este volumen es sumamente facilísimo. Lo único que tenemos que hacer es que a la medida que le ponemos a nuestras cabecitas, digamos al círculo interno, a la cabecita interna de dentro, lo único que tenemos que hacer es añadirle medio centímetro para que la carita no esté tan sumamente dura, ¿vale? Para que esté blandita y se puedan faccionar los labios. Esta es la telita soft que tenemos en la tienda de siempre. Normalmente siempre hago un círculo de 10,5, en este caso lo voy a poner de 11, porque si no, veis, estas caritas quedan sumamente duras y es muy difícil de faccionar. Como mucho le puedo pegar 2 puntaditas aquí y pintarle la boquita, pero luego ya pillar el labio y trabajarlo bien no se puede. Hay que darle medio centímetro para que eso esté un poquito más blando. Esta es la telita de punto de siempre, que le vamos a poner un circulito de 11, como hicimos en el vídeo anterior, exactamente igual, porque las medidas del vídeo anterior ya las hice pensando en hacer una carita un pelín más blandita y que no estuviera tan dura. Esta es la que es más brillantita, es de licra brillantita, y la medida sería de 12,5. Esta sería la otra, que sería como la rosadita, veis, no cede tanto. Esta y aquella pansía, que también es igual que esta, pues la medida es la misma, serían de 13,5. Y ya está, esta es la medida, o sea que las cabecitas que hicimos en el vídeo anterior quedan perfectas para hacer esta boquita. Aquí tengo una base y ahora me falta ponerle la otra parte de arriba. La que le pongáis abajo es indiferente porque no se va a ver nada. Es una licra, podéis utilizar una licra que tengáis vosotras, da igual. Si seguro que ya tenéis una licra que tenéis vuestras medidas, simplemente tenéis que añadirle medio centímetro y nada más. El medio centímetro solo se lo tenéis que dar a la carita interna, solo a esta, porque la circunferencia que vamos a dejar es de 23,5 y 24, o sea, el tamaño de la cabecita va a ser el mismo, solamente va a cambiar que esto va a estar un poquito más blando, y que el circulito externo de punto de algodón va a tener la misma medida, 13,5, ¿vale? Va a tener esta medida, esto no va a cambiar para nada. Este de punto de algodón que hay en la tienda hay en 3 colores. Este color es el M1, que es el clarito, que es súper bonito. Luego está este, que está un poquito más tostadito, y luego tenemos este, que es el M3, ¿vale? M1, M2 y M3, que son pues sumamente bonitas. Las 3 telitas son muy bonitas. Bueno, una vez que se maquilla la carita, pues queda preciosa. Vamos a trabajar con esas telitas en la parte de fuera. Pues yo me voy a preparar una cabecita, que ya sabéis cómo se hace, y si no, mira, os voy a, como en el vídeo anterior solo hicimos esta carita, os voy a poner un trocito, pero a cámara rápida, de cómo se rellena esta carita y cómo se pone la otra encima.
Vale, chicas, mirad, ya tenemos la carita, como siempre. En este caso, queréis hacerle una boquita normal, pues le pegáis aquí una punta de aquí y otra aquí. Y ya está, y hacéis la boquita normal. Mira, lo primero que le voy a marcar va a ser el tope este de la nariz. Así que pongo el boli así y así. Ya tengo aquí la marca de la nariz. Le voy a situar aquí una línea así recta, ¿vale? Así. Para situar bien la carita. Y esto quedaría así. ¿Veis? La hacemos así una línea. Y ahora desde esta marca que le hemos hecho así de la nariz, le vamos a poner más o menos 12 milímetros. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Esto no es una ciencia exacta. Aquí. Aquí nos quedaría la boquita. De aquí a aquí, 12 milímetros. Este de aquí a aquí mide 1,5 cm. Pero esta que he hecho, que me ha salido muy grande, cara asustada tiene la pobre. ¿Veis? Esta me ha salido muy grande y de hecho 2 centímetros. Entonces, ¿veis la diferencia entre 2 centímetros, 1,5 cm? Vosotras elegís la que queráis. Yo le voy a poner la de 1,5 cm que me ha gustado más. Así que ahora aquí en medio, aquí, aquí, aquí. Bueno, luego ya cada una, si la queréis hacer más grande, pues la hacéis más grande. Y así nos quedaría la marca de la boquita. Luego que la queréis más para abajo, más para abajo. Luego ya vosotras situáis vuestra medida como queráis. Yo he usado la referencia esta de la naricita hasta aquí, más o menos de 12 milímetros. Y de aquí a aquí, de 15 milímetros. ¿Vale? De aquí a aquí, 12 milímetros. Y de aquí a aquí, 15 milímetros. Y ya lo tenemos todo bien marcado. Vamos a hacerlo a la boca. La primera puntada que tenemos que hacer en la boca es de aquí y aquí. Lo que tenemos que conseguir es esta puntada. Así. Tenemos que apretar aquí y sacar este bultito de aquí, porque si os dais cuenta ni siquiera hemos filtrado nada dentro ni nada. Estamos haciendo todo con puntada, o sea, una verdadera carita soft. Así que la puntada que vamos a hacer es la vamos a tirar de allá y la vamos a sacar por aquí. Y esta la vamos a tirar hacia allá, ¿vale? Y la vamos a sacar por aquí. O sea, una la vamos a sacar por aquí y la otra la vamos a sacar por aquí. De esta manera, al cruzarse las dos puntadas hacia allá, lo que conseguimos es que el morrito este nos salga para afuera, porque si tiramos hacia atrás lo que hacemos es hundirla, ¿vale? Pero no le sacamos el morrito. Lo voy a meter por aquí y sacamos, metemos una punta de aquí y ahora unos 2 milímetros la vamos a sacar, pero cruzada hacia allá. La volvemos a meter y lo metemos 2 veces. Uf, madre mía, qué calor tengo. Calor. Y metemos esta. Venga, y apretamos en la segunda puntada. Venga, le sacamos otra vez por aquí. Ahí. Y ahora apretamos. ¿Veis? Aquí ya nos queda un bultito. Hundís un poquito, no hundáis hasta adentro, pero que quede así. Un poquito hundido. Y rematamos. Es importante ahora rematar siempre. Y me voy a rematar aquí, que este es el trocito duro para que no se afloje el hilo. O sea que me vengo y remato aquí. Así. Y ahora me voy aquí a la otra. De aquí. 2 milímetros otra. Y nos vamos hacia esta marca de aquí. Cruzado. ¿Lo veis? Mira. Cuando la tiramos así, ya tenemos este bultito. Cuando tiremos este hilo, mira, si ya vemos que queda bien la boquita, pues pegamos la segunda pasada. Yo le hice una boquita de 1 centímetro y 1 centímetro, pero me quedó una boca muy grande. Entonces yo le voy a poner 8 milímetros. Aquí. 8 milímetros. Y aquí, pues mira, se lo voy a poner a ojo. Pero aquí, más o menos. Vamos a ver. Vale, 8 milímetros y unos 7 milímetros. Un poquito menos.
Esto tenéis que ir probando hasta que os guste. Vale, pues ya está. Venga, ahora vamos a pegar 2 puntadas así y vamos a cerrar la boquita. Ya está, no tiene mayor historia esto, ¿eh? ¿Qué pensabais que era más complicado? No, no, no. Y ahora le vamos a pegar la puntadita, esta de aquí y esta de aquí. Venga, vamos a rematar aquí atrás. Vamos a subir ahí esto un poquito, así que nos quede un poquito de bulto, ¿veis? Y ahora metemos por aquí, ¿eh? A 2 milímetros y sacamos así un poquito de labio aquí, justo, ¿veis? En el centro. Vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Nos vamos al mismo sitio. Pegamos 2 pasadas. ¿Veis? Mira, ya tenemos las 2 pasadas. ¿Veis? Mira cómo tiene el labio. Venga, pues ahora nos vamos hacia atrás. Nos vamos a ir hacia atrás porque esta parte de aquí quiero hundirla así para adentro. Porque la boca queda más bonita. Así que nos vamos hacia atrás. Salimos por aquí. Tiramos así. Y hundimos así un poquito la boca. Ya tenemos el labio de abajo. ¿Veis el de arriba? Hacemos igual. Sacamos así un poquito de labio. Nos vamos hacia atrás. Y nos vamos aquí. De lado a lado. Ahí hacemos lo mismo. 2 milímetros. Sacamos así un poquito de labio. Lo sacamos por aquí. Vamos aquí. Y nos vamos abajo otra vez. Aquí. Aquí. Ya está. Lo único que tenéis que hacer es 2 puntadas aquí, 2 puntadas aquí y estas 2 que hemos hecho al principio. Mirad, ya tenemos el volumen de la boca. Y ahora con la pintura le damos el volumen hacia afuera. Y así os quedará la boquita. Mirad qué bonita. Con un montón de volumen. Venga, pues ahora ya de aquí nos vamos hacia atrás. Vale, ya está hecha. Venga, vamos a rematar aquí atrás. Mira la marquita que hemos hecho. En realidad, pues son 4 marcas. Esta, esta, esta y esta. Y bueno, la del centro. Y ya está. Venga, y ahora vamos a pintar la boquita. Mirad, aquí he puesto un poquito de pintura rosa. La he mezclado un poquito con blanco. Y bueno, sobre todo, si está muy espesa la pintura, echarle un poquito de agua. ¿Que os gusta más el color rojo? Pues ponerle el rojo, ¿vale? Cada una que le ponga con lo que quiera. Utilizamos un pincel así que sea finito. A ver, ¿cómo le pongo? Pues nada, voy a pintar aquí de pie. Chicas, esto es color magenta, pero no sé por qué. ¿Ves el magenta? Pero no sé por qué. Aquí en la cámara lo veo lila. Se ve lila, pero no sé, es un color magenta muy bonito. Ha quedado en rosa muy bonito. Sin embargo, se ve lila morado. No sé. Bueno, chicas, mirad qué graciosa que ha quedado. ¡Ay, qué borrito, madre! Y esta es la otra. ¡Hala! Sobre todo, chicas, antes de probar las bocas, tenéis que practicar. Yo he cogido una bolita, ¿veis? Una bolita de estas.
Y entonces pues he ido practicando las boquitas. ¿Veis? Esta por ejemplo la he filtrado y he ido probando para ver cómo quedaba, pero sobre todo coger alguna cabeza que nos sirva o bolitas pequeñas, y ahí vais haciendo pruebas de bocas para no, pues si os equivocáis, que no estropeéis una cabecita. Pero bueno, así es como se hacen las cosas. Yo por ejemplo he estropeado esta porque le he pasado un pespunde arriba y abajo, ¿veis? Y queda fatal, porque queda muy mal, queda una boca súper rara y no me gusta nada. Aquí tengo esta que estaba haciendo con un labio completo, ¿veis? Aquí lo he cosido completo, para allá, para acá, así, todo el labio cosido, pero no me termina de gustar todo el labio cosido. Entonces me gusta más o bien con las 4 puntadas estas, o bien con las 3 puntaditas estas abajo. Con tanta puntada no queda bien. ¿Veis? Pues esta muñequita, bueno, pues ya está estropeada. Esto no se puede. Intentaré descoser esto, pero es súper difícil descoser esto porque al final se acaba rompiendo. Pero bueno, no pasa nada. Pues mira, le hago una muñequita para mi nieta, le pongo otra carita encima, otra telita encima y ya está. Y está igual. Esta le pondré otra tela encima, lo más seguro, y la aprovecho porque ha quedado muy bonita. Es lo que hay. Hay que hacer pruebas y se estropean cosas. Voy a poner los ojitos a esta, que me encanta. Ya sabéis cómo se ponen los ojos, cómo se maquilla y cómo se hace toda la muñequita. Al final del vídeo os voy a poner el enlace del vídeo de la carita completa para que la terminéis. Yo le voy a poner los ojitos aquí tranquilamente, voy a ver lo que le pongo y la voy a maquillar. Y ahora os la enseño. Venga, os la enseño en 3, 2, 1. Bueno, ahora hace sol, pero cuando termine seguramente el sol ya se ha ido. 3, 2, 1, ya. Hola chicas, terminada. Bueno, mirad qué boquita más graciosa. Esta está pintada y esta la he pintado con rotulador, que si me olvidó decirlo. Mira, la he pintado con este rotulador que usamos para pintar las terillas y el ombliguillo, pues este, el de color carne. He hecho una prueba por aquí, a ver dónde está. Aquí, ¿veis? Mira. He hecho una prueba aquí. Espérate, os voy a poner el trocito de vídeo porque creo que lo he grabado. Esta boquita la he pintado con este rotulador, que es el que uso para hacer las tetillas y el ombliguillo. Pero ojo, esto no es un rotulador de tela. Esto si aprieta mucho se corre y hay que tener un cuidado, bueno, extremo, ¿eh? Mirad, ¿veis? Si apretáis así, ¿veis? Esto se corre. Si pintáis una boquita, este rotulador, ojo que se corre. Yo siempre empiezo pintando, o sea, pinto por aquí de abajo y empiezo a pintar un poquito hacia arriba, porque esto como que tiende a irse la tinta hacia afuera. Entonces voy pintando muy poquito. Lo que nunca hago es tumbar esto, porque ya me ha pasado que he pintado una boquita, la he dejado así tumbada y la tinta se ha ido hacia abajo y se ha corrido. Lo pinto así con mucho cuidado, ¿veis? Así. Esto siempre tiende a salir un poquito. Lo voy a dejar que se seque así, boca arriba. Como lo tumbe, se va esparciendo. Vamos a dejarlo así, que se seque. Esta de prueba. Y bueno, pintáis lo que es esta parte de aquí y luego ya empezáis pintando un poquito por aquí. Bueno, esto se pintaría todo entero, luego se le pondría un poquito de blanco para hacer, digamos, la simulación de ¿dónde está? Luego le pondríamos un poquito de blanco para hacer, digamos, el punto de luz. Pero en principio sería así, ¿veis? Lo dejaríamos secar así, boca arriba, para que no se esparza esto. Así que vamos a dejarlo aquí. Luego están estos rotuladores Fosca, que son rotuladores acrílicos. No tienen alcohol, en teoría no se tendrían que correr, pero ojo, cuidado, tenéis que utilizarlo con mucho cuidado también. Estos son los Foscas. Estos son rotuladores que están en las papelerías y esto es un rotulador
permanente, no es de tela. Yo utilizo para hacer las pequitas y quedan súper bonitas. En las papelerías los tenéis. Y así es como he pintado esta boquita. Bueno, nenicas, pues aquí he tenido esto aquí, boca abajo, durante media hora. Y mirad, ha quedado perfecto. He cogido esto, se me ha hundido la boquita, pero mirad, no se ha corrido nada de nada. Ni esta ni esta. Las dos perfectas. Bueno, me queda alucinada, no sé. Yo creo que las veces que yo pinté con esto es que puse la boquita, dejé la boca ahí puesta y cuando me di cuenta se había corrido hacia abajo. Pero sí, el truquito es ponerlo boca arriba sin moverlo. Y mira, ha quedado perfecto. Y sobre todo tener mucho cuidado, ¿eh? Y poquito a poco, que ya sabéis que los rotuladores los carga el diablo. Que empezáis a pintar y nunca veis el fin. Y al final os sale una boquita muy grande. Ojito, la boquita chiquitita de pequeña a más grande. Bueno, chicas, aquí tenemos ya las cabecitas preparadas. Le he puesto un gorrito porque ya así las pestañas ya se ve aquí como espanta, para que no le veáis tanto cabezón. Se acabó este vídeo. Ya el siguiente vídeo ya haremos la otra muñequita que está por aquí. Esta boquita que es tan bonita. Es que se me he hecho esta. Mirad qué bonita que ha quedado. Ay, ya la tengo grabada y todo. Me falta editarla y todo el rollo. Pero si la unía con este vídeo, me duraba el vídeo 70 minutos. No sé reducir, chicas. No sé lo que me pasa. Lo veo todo importante y no hay manera. Así que venga, el siguiente vídeo vamos a hacer esta carita. Mira qué mono. ¡Ay, qué más bonita! ¡Ay, qué bonita que es, madre! Bueno, recordad que todas estas telitas y todo esto lo tenéis en la tienda online manualirles.com, ¿vale? Y ahora en noviembre es nuestro aniversario y en los pedidos mandamos unas chuches buenísimas, que es nuestro sello personal, que cada año en el aniversario damos una bolsita de chuches chulísima. Y ya las estamos preparando. La semana pasada no pude subir vídeo porque estaba un poquito resfriada y encima con otitis, me caché en la más, con los mocos que se van para todos lados. Se esparcen por toda la cabeza, pero ya estoy bien. Así que al ataque. Gracias por dar like, por compartir el vídeo, por hacer donaciones en el corazoncito, ¿vale? Que ya me han donado 5 chicas. Muchísimas gracias. En el grupo de Manuel y Lolia mía pondré vuestro nombre para daros las gracias allí. Gracias por ver 40 segundos de anuncios. Y sobre todo hacer un comentario abajo. Pues yo que sé, pues saludarme, decirme de dónde soy, preguntarme algo. Gracias por estar ahí y por aguantarme. Venga, el canal tiene que seguir creciendo. Un besito. Hasta luego. Chao, chao. Quiero. Hola, soy Arelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracas! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscritas. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no vaya a entrar. Y cuando haga sorteo, pues vaya a ser el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Caresi! ¿Pero qué haces aquí? Eva, Julia. Compartir el vídeo es súper importante.